Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo un tema que la verdad me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo y creo que a muchos de ustedes también les va a picar la curiosidad. Vamos a hablar de un cruce de caminos, de una posible conexión, de una figura que ha capturado nuestra atención y de alguien que, según se rumorea, podría estar buscando su ayuda. Sí, ya sé por dónde van los tiros, estamos hablando de nuestro querido Can Yaman, y de una posible petición de ayuda a la carismática Demet Özdemir. Imagínense la escena. Dos de los nombres que más resuenan en el mundo del entretenimiento turco, y no solo turco sino a nivel internacional, entrelazándose de una manera que, de ser cierta, nos dejaría a todos con la boca abierta. ¿Será que Gülden Yaman, su madre, ha buscado el consejo o el apoyo de Demet? ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y posibles realidades, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta lo que ven, un buen me gusta siempre nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. La noticia, o más bien el rumor, ha estado circulando por los pasillos virtuales y las redes sociales como la pólvora. Se habla de que Gülden Yaman, la madre de Can, podría haber tenido un acercamiento con Demet Özdemir. Y la razón detrás de este supuesto acercamiento, de esta llamada a la acción, sería nada más y nada menos que el propio Can Yaman. Ahora, antes de que se imaginen escenarios dramáticos o situaciones de crisis, es importante poner las cosas en perspectiva. En el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo multifacéticas. Can y Demet, como bien saben, compartieron una química innegable en la serie Erkencikus, una relación que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Esa conexión fue tan fuerte que alimentó innumerables rumores de romance, tanto dentro como fuera de la ficción. Y aunque su relación en la vida real, si es que existió, no se materializó de forma pública y duradera, la admiración y el respeto mutuo, al menos por lo que vemos públicamente, parecen haber permanecido. Entonces, ¿por qué Gülden Yaman buscaría a Demet? La primera idea que se me viene a la cabeza es la experiencia. Demet Özdemir, a pesar de su juventud, es una actriz con una trayectoria impresionante y una personalidad que irradia confianza y sabiduría. Ha navegado por el éxito, las presiones mediáticas y las complejidades de la industria, y lo ha hecho con una gracia admirable. Es posible que Gülden, como madre preocupada, haya visto en Demet un espejo, una colega que entiende perfectamente el torbellino que es la vida de un actor exitoso, especialmente cuando ese actor es su hijo y está en el ojo del huracán mediático de forma constante. Can Yaman es un fenómeno global, sus proyectos lo llevan de un país a otro, su fama crece exponencialmente y con ello, la atención. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fans, todo genera una presión que no siempre es fácil de manejar, ni para el propio artista, ni para su familia. Podríamos imaginar que Gülden Yaman, quizás abrumada por alguna situación particular en la vida profesional o personal de Can, haya pensado: ¿quién mejor que Demet para entender por lo que está pasando mi hijo? Demet ha vivido algo similar. Ella también ha sido objeto de una intensa atención mediática, ha enfrentado sus propias batallas con la fama y ha sabido mantenerse firme. Quizás se trata de consejos sobre cómo gestionar la presión, sobre cómo mantener el equilibrio entre la vida pública y privada, o incluso sobre cómo afrontar ciertos desafíos que puedan surgir en el mundo del entretenimiento. Es un mundo donde las apariencias a veces importan tanto como el talento, y donde cada paso es escrutado. Otra posibilidad intrigante es que la petición de ayuda no sea directamente sobre los desafíos profesionales, sino más bien sobre aspectos personales. Can Yaman, como muchas figuras públicas, ha tenido su cuota de polémicas o malentendidos mediáticos. Si Gülden ha sentido que su hijo necesitaba una perspectiva externa, alguien que pudiera ofrecerle una visión diferente, una amiga, una colega que lo conoce y lo respeta, Demet podría ser esa persona. Piensen en la fortaleza que Demet proyecta. Es una mujer decidida, con una carrera sólida y que ha construido su imagen a base de trabajo y talento. Tal vez Gülden buscó en ella esa fuente de inspiración o esa voz de aliento que pudiera transmitirle a Can. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. ¿Qué tipo de ayuda podría necesitar Can Yaman de Demet? Si pensamos en su carrera, él está en un momento álgido.
Sus proyectos internacionales, sus roles en producciones de gran calibre, lo colocan en una posición privilegiada. Quizás la ayuda no sea para conseguir un papel, sino para navegar las aguas a veces turbulentas de las relaciones profesionales en una industria tan competitiva. O tal vez, y esta es una especulación más romántica, la conexión se remonta a la época en que compartieron pantalla. A veces las amistades que nacen en set de rodaje son especiales, forjadas en la intensidad de las escenas y la camaradería. Si hubo una amistad genuina, es natural que ante ciertas dificultades, uno recurra a esos pilares. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales y cómo éstas pueden crear y deshacer carreras, o al menos, influir en la percepción pública. Can Yaman, como muchos, ha tenido que lidiar con comentarios, críticas y a veces desinformación. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una gran habilidad para manejar su imagen pública y para comunicarse con sus seguidores de una manera auténtica. Es plausible que Güldem haya pensado que Demet, con su experiencia en este ámbito, podría ofrecerle a Can alguna estrategia o simplemente algún consejo sobre cómo manejarse en ese mar de opiniones. Pensemos en un escenario: Güldem está sentada en casa, preocupada por algo que ha leído sobre Can, o por alguna situación que lo está afectando. Ella sabe que Demet tiene una relación cercana con su hijo, o al menos, un historial significativo. Entonces decide llamarla. Demet, querida, ¿cómo estás? Te llamo porque tengo algo que me preocupa un poco sobre Can y pensé en ti. Tú lo conoces bien y sabes cómo es este mundo. Me preguntaba si podrías. Y ahí es donde entrarían los detalles, las verdaderas razones de esa llamada. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son especulaciones. No tenemos confirmación oficial por parte de ninguno de ellos. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos dice algo. La gente no inventa historias de la nada. A menudo hay un germen de verdad, una pequeña chispa que enciende la imaginación colectiva. Y en el caso de Can y Demet, la base de esa imaginación es el cariño y la admiración que el público les tiene, tanto por separado como juntos. Podríamos preguntarnos también si esta posible ayuda podría tener un impacto en el futuro de Can. Si Demet le ha dado algún consejo valioso, si le ha ofrecido una perspectiva que lo ha ayudado a superar un obstáculo, eso, sin duda, se reflejaría en su trabajo y en su bienestar. Y nosotros, como fans, siempre queremos ver a nuestros artistas felices y triunfando. Así que, en cierto modo, esta posible intervención de Güldem y el apoyo de Demet sería algo positivo para todos. Otra arista a considerar es el rol de las madres en la vida de los artistas. Las madres suelen ser el ancla, el apoyo incondicional. Güldem Yaman, al igual que muchas madres, seguramente quiere lo mejor para su hijo. Si ella percibe que Can está pasando por un momento difícil, o necesita una guía, no dudará en buscar ayuda. Y en este caso, la figura de Demet Özdemir, con quien Can compartió tanto, podría ser la opción más natural. Es como si, en una crisis, uno buscara a aquellas personas que han sido importantes en la vida de su ser querido, que lo han visto crecer, que han compartido momentos de éxito y quizás también de dificultad. Piensen en la empatía que Demet podría ofrecer. Ella ha pasado por muchas de las mismas experiencias que Can: la fama repentina, el escrutinio público, las exigencias de la industria. Esa comprensión mutua es invaluable. Quizás Güldem buscó en Demet una confidente, alguien que pudiera entender las presiones y las particularidades de ser una estrella en el mundo turco, y ahora, en el escenario global. La verdad es que este tema nos abre un abanico de posibilidades y nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Si Güldem Yaman pidió ayuda a Demet Özdemir por Can Yaman, no creo que sea por algo trivial. Debe ser algo que movió a Güldem a buscar ese apoyo, esa guía, esa perspectiva externa. Y la figura de Demet, por su conexión pasada con Can y por su propia trayectoria, se presenta como una opción lógica y sensible. En resumen, lo que hoy hemos desgranado es una fascinante especulación sobre la posible conexión entre Güldem Yaman y Demet Özdemir, motivada por el bienestar o las circunstancias de Can Yaman. Hemos explorado las diversas razones por las que esto podría haber sucedido, desde consejos profesionales hasta apoyo personal, y hemos reflexionado sobre el poder de las relaciones en la industria del entretenimiento. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Gulden Yaman haya buscado la ayuda de Demet Özdemir? ¿Por qué creen que lo habría hecho? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.